Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Orregota Álvaro y hoy vamos a hablar sobre los pliegos tipo de obra pública para infraestructura del transporte. Una de las quejas que más realizan generalmente los proponentes es que los procesos de selección del contratista se encuentran direccionados. Es por ello que la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compreficiente, se dio a la tarea de diseñar unos pliegos tipo de obra pública de infraestructura del transporte con el fin de garantizar los principios de selección objetiva del contratista y de transparencia. Y para desarrollar este tema, en esta oportunidad tenemos como invitada a la abogada Marixa Gómez Ramírez, quien es especialista en Derecho Administrativo. Bienvenida, Marixa. Hola, les habla Marixa Gómez. Soy abogada especialista en Derecho Administrativo. Agradezco a la doctora Carolina Orrego por la invitación para participar dentro de los videos de contratación estatal. Las voy a acompañar con un tema de pliegos tipo en infraestructura de transporte. Los pliegos tipo. En primer lugar, sería importante que conceptualizáramos acerca de qué son los pliegos tipo. Los pliegos tipos nacen en la Ley 1882 del 2014, en el artículo 4, que modifica el artículo 2 de la Ley 1150 del año 2007. Los pliegos tipos están orientados a que sean un documento o una estructura documental única para aplicación a nivel nacional en todas las entidades que estén reguladas bajo el Estatuto de Contratación Nacional o bajo la Ley de Contratación Estatal en Colombia, que la conocemos como principalmente la Ley 80. De ahí entonces que la Ley 1882, cuando habla en primer momento de los pliegos tipo, lo que hace es, en primer lugar, darle facultades al gobierno nacional para que el gobierno nacional establezca unos documentos orientadores o unos documentos que apliquen a todas las entidades a nivel nacional. Esta ley además hizo una orientación muy enfocada al tema de obra pública. Entonces, cuando lo reguló en su primer momento, en el artículo 2, como ya lo habíamos mencionado, cuando lo reguló, habla de orientar los pliegos tipos a los contratos de obra, a los contratos de consultoría, a los contratos de interventoría, pero sobre todo en el tema de obra pública. Y le da facultades al gobierno nacional para que dentro de esos documentos pliegos tipo regule todo lo que tiene que ver con factores de calificación, elementos técnicos y los requisitos habilitantes dentro de un proceso de selección. ¿A qué está orientado entonces los pliegos tipos? Están orientados a dos cosas principalmente. Uno, unificar, es decir, que no las entidades públicas estén utilizando todos formatos diferentes, requisitos diferentes, sino que a nivel nacional todas las entidades tengan la misma utilización de los mismos formatos, de las mismas condiciones, de los mismos requisitos. Y dos, de acuerdo con lo que nos ha dicho el gobierno nacional o con los pronunciamientos de Colombia Compreficiente, el principal propósito de los pliegos tipos es evitar que los procesos contractuales se direccionen y haya mayor posibilidad de presentación de oferentes en los procesos de selección. Bueno, ahora entonces vamos a mirar cómo los pliegos tipos se han implementado. Luego de la Ley 1882, o antes pues de la Ley 1882, se toma como base o como antecedente de los pliegos tipos el Decreto Ley 4170 de 2011. Este decreto crea la Agencia Nacional de Contratación Pública
lo que conocemos como Colombia Compra Eficiente. Esta agencia, al ser, digamos, un organismo técnico especializado y en este momento ser el ente rector de la contratación estatal en Colombia, son los que han diseñado y han creado la estructura de pliegos tipo para Colombia, ¿cierto? Para la aplicación para las entidades estatales. Adicionalmente, el decreto 1082 del 2015, en el artículo 2.2.1.2.6.1.4, establece que en caso de existir pliegos tipos, estos documentos no pueden ser objeto de modificación por las entidades estatales y que estos documentos además tendrán varios elementos, como ya lo dijimos: condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos y requisitos, por ejemplo, como la experiencia. Ahora bien, concretamente el Gobierno Nacional ha expedido 2 decretos particulares frente a la regulación de los pliegos tipos. El primer decreto de ellos es el decreto 342 de 2019, que implementa y empieza la aplicabilidad de los pliegos tipos para los procesos de licitación de obra pública en infraestructura de transporte. Y el segundo decreto es un decreto también del 2019, que es el 2096, que hace la implementación de los pliegos tipo dentro del proceso de selección abreviada dentro de infraestructura de transporte. El decreto 342 de 2019 y el decreto 2096 de 2019, ambos están rigiendo en la actualidad, es decir, que están vigentes. El primero de ellos desde el mes de abril del 2019 y el segundo desde febrero de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que los pliegos tipo en estos momentos son de obligatorio cumplimiento para las entidades que están regidas por el Estatuto de Contratación. ¿Cuáles son esas entidades? Las que están contenidas dentro del artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Es decir, a partir de ese momento, por ejemplo, entidades descentralizadas, municipios, gobernaciones, entre otros, están dentro de la obligación de la aplicación de los pliegos tipos. Ahora bien, estos 2 decretos están orientados a regular los pliegos tipos, pero solamente en infraestructura de transporte. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no se ha abierto a todos los procesos contractuales, aunque la Agencia Nacional de Contratación Pública, en la información que nos regala permanentemente, nos dice que la orientación del Gobierno Nacional es que todos los procesos contractuales en Colombia estén orientados a los pliegos tipos a nivel nacional. Entonces, estos pliegos tipos en infraestructura de transporte se refieren principalmente a unos temas concretos, y lo voy a leer directamente del glosario que trae los mismos pliegos tipo. ¿A qué se refiere entonces infraestructura de transporte? Vías primarias y secundarias, a vías terciarias, infraestructuras marítimas y fluviales, a vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes a contratación directa, a infraestructura férrea, a infraestructura vial urbana, a puentes e infraestructura aeroportuaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los procesos contractuales que estén dentro de cada una de estas actividades que acabo de mencionar están regidas dentro de pliegos tipos. Es decir, ¿podemos hacer convenios interadministrativos para ejecutar una vía terciaria? No. ¿Podemos hacer una contratación directa para hacer una vía secundaria? No. Solamente podemos agotar los procedimientos que está estableciendo el Gobierno Nacional, y es pliegos tipos en licitaciones y en selecciones abreviadas de infraestructura de transporte. Vamos entonces a pasar a hablar de cuál es el contenido de los pliegos tipo. Los pliegos tipo entonces se acompañan de una serie de documentos y de una estructura de información que le permite a la entidad pública, a la entidad estatal,
planear el contrato, sacar toda la fase precontractual y además de eso también se aporta dentro de la Agencia Nacional un documento, es minuta de contrato para que se perfeccione el contrato, incluso con un documento formato que ellos proponen. Entonces, vamos a ver cuáles entonces son los contenidos o los documentos que hacen parte de los pliegos tipo. Tengamos en cuenta entonces que estos pliegos tipos regulan específicamente todo el proceso precontractual y definen para cada caso la experiencia, requisitos habilitantes, criterios de calificación. Y dentro de los criterios de calificación y requisitos habilitantes están concretamente definidos los indicadores financieros y organizacionales de los oferentes o proponentes. No pueden las entidades hacer cambios ni modificaciones en cada uno de estos aspectos. Nos debemos de regir paso a paso por los pliegos tipos que ha definido el Gobierno Nacional. Ahora bien, tengamos en cuenta que dentro de los pliegos tipo no solamente se establecen unos formatos, sino que la Agencia Nacional ha definido el paso a paso de cómo hacemos el proceso de evaluación, de calificación de cada uno de esos criterios y de cada uno de los elementos de selección del proponente o del oferente. Es importante entonces que no desconozcamos esta regulación para que no vamos a incurrir en un error en el momento de aplicar un proceso contractual. Finalmente, salen unas inquietudes y salen muchas dudas acerca de la aplicación de los pliegos tipo. ¿Por qué? Porque primero es un documento que se aplica a nivel nacional y como todos sabemos, nuestros territorios tienen muchas diferencias en distancias, en cultura, en términos económicos. Entonces, una de las inquietudes que surge y que nos invita a la reflexión dentro de los pliegos tipo es: ¿y si un proceso de selección fracasa? ¿Qué herramientas le quedan a la entidad pública entonces si no tiene la posibilidad de cambiar, por ejemplo, criterios de experiencia y criterios de calificación? Y si nos encontramos en un municipio muy lejano y ningún proponente se presenta porque nadie cumple con los criterios de calificación que exigen los pliegos tipo, una pregunta, por ejemplo. Ahora bien, ¿y si tenemos problemas con el contratista que hemos seleccionado con los pliegos tipo? Entonces cabe preguntarse, ¿y quién va a responder? ¿Responde el municipio, si es la entidad que está desarrollando el proceso contractual? ¿Responde la agencia pública? ¿Responde el Gobierno Nacional? Otra inquietud que nos genera la aplicación de los pliegos tipo. Una última inquietud que también nos invita a la reflexión y es: ¿y si hay controversias en la interpretación de un documento? Si la entidad local que está haciendo la aplicación del pliego tipo interpreta el documento de una manera y el oferente de otra, entonces, ¿quién la resuelve? Es importante entonces que esta aplicación de los pliegos tipo no solamente nos invite al cumplimiento de la norma, sino también a la reflexión, porque seguramente el Gobierno Nacional se orientará de manera muy directa en los próximos años a una aplicación de este nivel en todos los otros tipos de procesos contractuales. Agradecemos mucho su atención y esperamos que esta información sea de su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta acá y ver el contenido del video. Si consideras que puede ser útil para alguien más, te invito a compartirlo. Si quieres seguir viendo el contenido de mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada que subamos un nuevo video. Si quieres estar en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través del correo electrónico proteccionjuridicaoriente@gmail.com y a través de la línea de WhatsApp 300-627-0031. Igual me gustaría que dejaras acá tu comentario y nos cuentes de qué parte de Colombia nos estás viendo. Agradecimientos especiales a John Jairo Cuellar por la producción y la edición del video
el cual podrán contactar en el correo electrónico que aparece en pantalla. Espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad.